Coincidentemente, hermano Severo hablaba en la mañana y después de su predicación yo me preguntaba, ¿qué voy a predicar yo en la tarde? ¿Verdad? Hermano Severo decía acerca de que nosotros debemos revestirnos del nuevo hombre, ¿sí? Revestirnos del nuevo hombre y revestirnos, y él decía que revestirnos es la figura de que del viejo hombre que hay en nosotros sale o florece un nuevo hombre. Es decir, ese viejo hombre es cambiado, es transformado por la gracia de Cristo, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, después de haber sido regenerados, después de haber sido justificados, adoptados como hijos, después que Dios ha otorgado fe en nosotros, nosotros hemos sido cambiados a una nueva vida, ¿sí? Y él decía que, hacía mención a un versículo que me gustó mucho, que somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya, hechura de Dios, usted y yo, creyentes, hechuras de Dios, creados con un propósito. Si sabemos el propósito, fin principal del hombre, sí, eso es diferente. Pero creados por un propósito, para hacer, dice el apóstol Pablo, buenas obras, decía el hermano Severo en la mañana. Y entonces, hermanos, cuando escuchamos este pequeño resumen, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Cuál es la figura principal de la predicación? Que un nuevo creyente, un hijo de Dios, tiene que empezar su vida transformada, cambiada, y esa vida transformada y cambiada tiene que hacer buenas obras. ¿Sí? Y el orden es interesante, el hermano mencionaba. Cambiado y transformado para hacer buenas obras. No hacer buenas obras para ser cambiado y transformado, ¿sí? Hay una diferencia total allí. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos de un proceso que nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar en un momento de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Y cuál es ese proceso? O posiblemente está apagado. Seguro está apagado. Sí, está apagado. Gracias, David. Siempre David está pendiente de eso. Y los hermanos no me dicen nada, que no me escuchan. Pero hermanos, el asunto es que nosotros como hijos de Dios empezamos un proceso en un momento de la vida, determinado de la vida. Este proceso no lo comenzamos antes de la fundación del mundo. Este proceso no lo comenzamos cuando Cristo nació, cuando Cristo murió, no. Este proceso lo comenzamos en un momento, en el tiempo, según lo que el Catecismo de Westminster, la Confesión de Fe de Westminster, nos dice, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 14 de la Confesión de Fe de Westminster, acerca de la santificación. Capítulo 14, y buscamos la página 111, por favor. Allí encontramos 3 artículos acerca de la santificación. Este capítulo, hermanos, capítulo 14, es esencial. Perdón, 13, sí, gracias, hermano. Es esencial porque nos ayuda a entender cómo debemos vivir nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, después de haber sido justificados por la fe en Cristo. ¿Sí? Esa es la idea. Nos enseña a entender cómo debemos vivir después de haber sido salvos. ¿Sí? Entonces, de la santificación, capítulo 13. Quiero que no pierdan de vista esta página, pero que vayamos al Catecismo Menor de Westminster. Al final del libro encontramos el Catecismo Menor, 107 preguntas. Y allí en el Catecismo Menor encontramos en la página 274 la pregunta 35.
de forma más resumida acerca de la santificación. Pregunta 35 del Catecismo Menor de Westminster, página 174. Dice, la pregunta es, ¿qué es la santificación? Y la respuesta que encontramos aquí en la Confesión de Fe, o el Catecismo Menor, perdón, es: la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios. En primer lugar, debemos partir desde allí. ¿Sí? Dios, como veíamos la semana pasada, hace 2 semanas, por su libre gracia, es decir, Él le plació eso, Él quiso hacer eso. Es un acto de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos completamente renovados según la imagen de Dios y somos capacitados. Mire otra vez el término, mire otra vez la dinámica, el orden que pone el catecismo. ¿Qué dice que somos primeros? Somos primeros renovados según la imagen de Dios, y una vez que somos renovados, dice el Catecismo Menor, somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. ¿Sí ve el orden? Entonces, cuando Cristo llega a nuestras vidas, nosotros morimos al pecado más y más y vivimos más y más para Cristo. Y entonces volvamos a nuestra confesión de fe, capítulo 13, artículo 1. ¿Qué leemos ahí? Dice la confesión de fe: los que son eficazmente llamados y regenerados al tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos, hablando de los hijos de Dios, son además santificados. Y hay una palabra que me encanta allí. Dice que somos santificados realmente, mire lo que dice, real y personalmente. ¿Sí? No es que posiblemente pueden ser santificados, no, realmente, real y personalmente son santificados en virtud no de ellos, sino de la muerte y resurrección de Cristo por la palabra y su espíritu que mora en ellos. Un ratito allí, ya mismo continuamos esta lectura. Hermanos, según lo que hemos leído en la confesión, en el Catecismo Menor, según lo que hemos leído aquí en la confesión de fe, esos dos conceptos, y también ya mismo vamos a ver según lo que hemos leído en Romanos, puedo decir que la santificación, en primer lugar, es el trabajo de Dios en el creyente. ¿Sí? El trabajo de Dios por la libre gracia, el trabajo de Dios en el creyente, que por medio de su Espíritu Santo, Él, Dios, nos hace progresivamente más santos. ¿Sí? Dios trabaja en nosotros para hacernos progresivamente más santos. Es la idea. En otras palabras, es el proceso por el cual nosotros, cristianos, hemos sido separados del pecado y dedicados a Dios, siendo transformados a la imagen de Cristo. Un poco doctrinal el concepto, pero la idea es esa, ¿verdad? La idea es que Dios trabaja para que nosotros en el camino progresivamente vayamos siendo más santos, creciendo. Es decir, un proceso continuo y progresivo. Ahora, hermanos, mire, cuando nosotros pensamos en la santificación, debemos mirar o debemos creer que esto no es un proceso de perfección instantánea. No, ya entraste a la iglesia, ahora sí, tu vida debe ser perfecta. No es un proceso, no es algo instantáneo, una perfección instantánea, sino que es un crecimiento gradual, progresivo, continuo en dos cosas, en la gracia y en el conocimiento.
Entonces, no significa que debo ser solamente espiritual, sino también debo tener conocimiento, o debo crecer en conocimiento. Por eso, hermano Dick ayer en su exposición acerca del libro de orden, él hacía énfasis en esta parte del conocimiento acerca de la doctrina. Y el hermano Dick decía que nosotros tenemos que procurar estar en los momentos de enseñanzas, ¿sí? Y honestamente, para mí, antes no era así, pero ahora lo creo así, que el tiempo donde yo más aprendo, donde la congregación más aprende, es en el tiempo de las enseñanzas, no solo en las predicaciones, más en la parte de la doctrina. Entonces, es un proceso de perfección no instantánea, no inmediata, sino progresivo en la gracia y el conocimiento, nuestro conocimiento del Señor, de Cristo. Desde luego, no estamos llamados a ser todos teólogos o algo así, ¿verdad? ¿Sí? A mí me satisface que usted sepa qué es la santificación. No con términos teológicos, sino en su práctica, en su vida. ¿Qué significa la santificación? Este crecimiento, hermanos, que empieza, recuerdan ustedes, el orden salud, el orden de la salvación. Somos elegidos antes de la fundación del mundo, después somos congregación, somos llamados, después somos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué sucede? No escucho. Somos regenerados, tenemos un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, ¿verdad? Entonces, por favor, no lo olvide. Somos elegidos antes de la fundación del mundo. En el tiempo, dice la confesión, somos llamados. Entonces somos regenerados. Recibimos algo. ¿Qué recibimos? Fe, ¿verdad? Recibimos la fe. Y entonces, después de la fe, ¿qué viene? ¿Mande? La justificación. Y después, Dios nos adopta como sus hijos. Y entonces, somos santificados. Empezamos el proceso de santificación. Elección, llamado, regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, hasta ahí. Miren todo eso. Allá la elección, entonces aquí, en medio. Piensen en eso. Desde el llamado hasta la justificación. Un solo combo, podríamos decir todo, ¿verdad? Llamado, regenerados, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, una sola cosa. Y entonces, en ese momento, somos creyentes, empezamos un proceso. Y ese proceso se llama santificación. ¿Sí? Ahora, hermanos, este crecimiento o este proceso no es fácil. ¿Sí? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque en la vida diaria hay luchas. Cada día tenemos nuestras propias luchas. ¿Contra qué? Contra el pecado. Y eso, por ejemplo, si nosotros vamos al artículo 2 de la Confesión de Fe, miren lo que dice, por favor. Confesión de Fe, artículo 2. ¿Por qué razón nosotros tenemos esa lucha con el pecado? ¿Por qué? Miren lo que dice la Confesión. Artículo 2, página 112. Esta santificación abarca cada parte del ser humano. Ya. Somos cristianos, empezamos el proceso de santificación, todo, dice el artículo que todo ser humano en su totalidad es santificado. Pero, hay un pero, es incompleta en esta vida. ¿Por qué? Pues aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada una de sus partes. ¿Por qué razón es que nosotros tenemos luchas todos los días con el pecado? Porque dice la confesión que aún quedan remanentes de corrupción.
quedan remanentes de corrupción. ¿Qué es un remanente? Son residuos, restos, ¿verdad? Pedazos de corrupción, de pecado en nuestras vidas. Por esa razón tenemos luchas. Y aquí en el artículo 2, la confesión reconoce que aunque nosotros estamos en un proceso de santificación, todavía enfrentamos la realidad del pecado en nuestras vidas, ese remanente que hay. Ahora mire, el proceso de santificación, es la parte que nosotros como creyentes tenemos que hacer, ¿sí? Recuerden, ya somos salvos y entonces empezamos a trabajar. Y en un momento yo voy a mencionar algo ya mismo sobre eso, porque nosotros vamos más o menos a tener que hacer, hermano Severo decía también, las buenas obras. Por ejemplo, tenemos que hacer sacrificios, estar acá el domingo en la tarde, a veces con sueño, pero cansado, pero estar acá, ¿verdad? Sí. Esa es parte de la santificación. Tenemos que leer la Biblia todos los días en nuestra casa. Es parte de la santificación. Tenemos que orar. Es parte de la santificación. Hay una enseñanza ya, un curso. Ya, cuando es posible, entra al curso. Es parte del proceso. Pero también cuando usted va manejando y encuentra en el camino un tráfico terrible y le quedan 5 minutos para llegar a la Trinitaria, a la reunión. También en esas pruebas empezamos o estamos viendo el crecimiento de la santificación. Hermanos, la santificación, en otras palabras, lo que quiero decir yo, porque cuando nosotros pensamos acerca de esto, o cuando la iglesia normalmente piensa en estas cosas, que usted como cristiano ya es santo, y cuando hablamos de santidad, hablamos de no decir cosas, no mirar mal, no gritar, puros no, ¿verdad? En la vida. Y usted hace uno de esas cosas que la gente piensa, que es lo que usted no debe hacer, automáticamente usted es juzgado, ¿verdad? Porque eres cristiano, eres hermanito, ¿verdad? Pero miren, lo que yo quiero decir, hermanos, y esto debe ser claro para todos nosotros, también chicos, jóvenes, debe ser muy claro. La santificación no elimina la presencia del pecado. El hecho de que nosotros seamos santificados no quiere decir que no cometemos más pecados. No elimina la presencia del pecado, pero sí trabaja en ese proceso. Trabaja el Señor en el creyente para que cada día sea menos dominante ese pecado en mi vida y sea reemplazado por la justicia de Cristo, ¿sí? Y esa es la idea de la santificación. Que el pecado ya no tenga el control total de mi vida, más cada día menos control de mi vida, pero la justicia de Cristo sea la que controle más y más y más mi vida. Esa es la idea de la santificación. Y, hermanos, el texto que hemos leído en el libro de Romanos, capítulo 6, es crucial para entender esta parte. Mire, quiero que vayamos a Romanos 6, por favor. Mire el texto que hemos leído, Romanos 6, del 1 al 14. No voy a hacer referencia a todos los versículos, pero cada versículo casi tiene una relación con este capítulo acerca de la santificación. Pero mire, Romanos, primero el apóstol Pablo comienza con una pregunta muy importante y con esa pregunta se desarrolla todo el texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, ¿tenemos que pecar para recibir más gracia? Entre más pecamos, más gracia. Y él mismo dice, de ninguna manera, dice en el versículo 12, de ninguna manera. Hermanos, mire, yo quiero leer el versículo 4 y explicar un poquito este versículo, lo que dice. Dice el versículo 4, porque somos sepultados con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Mira, el apóstol Pablo aborda aquí, en este texto, la idea de que al ser nosotros justificados, al ser unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, nosotros hemos sido librados, y eso es clave. Por eso yo decía al inicio que el ser santificado no elimina la presencia del pecado. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros, al ser unidos a Cristo y justificados en su muerte y resurrección, somos librados en su totalidad del dominio del pecado. Esa es la idea. El pecado no domina más su vida, la vida. ¿Ya? Y algo importante es el énfasis que el apóstol Pablo hace en el versículo 4. Y él dice que al ser sepultados con Cristo, se simboliza la muerte al pecado. Él habla de esto, ¿verdad? Porque como somos sepultados con Cristo, con Él, sepultados. Y cuando habla de sepultados, Él está diciendo que el pecado ha muerto, el dominio del pecado murió, es sepultado también. Por eso habla de que como Él es sepultado, Él dice que hemos sido sepultados juntamente con Él. No nosotros, no yo, pero el pecado no tiene dominio sobre mi vida. Y también el versículo 6, por ejemplo, dice que sabiendo esto que nuestro viejo hombre, pero también el versículo 4 y 5 hacen referencia acerca de que nosotros tenemos que vivir de nuevo, una vida nueva. Ahora, hermanos, si somos sepultados y nuestro pecado ha muerto, no tiene dominio sobre nosotros, también dice el apóstol Pablo que al resucitar en nosotros con Cristo, sepultados con Cristo, dominio del pecado ya no está, pero dice somos resucitados con Cristo, habla de un inicio de una nueva vida, ¿sí? Santificación. ¿Correcto? Entonces, sepultados, el pecado no tiene dominio. Resucitados significa que nosotros empezamos un proceso, una nueva vida que se caracteriza por la obediencia a Cristo. ¿Qué dice la confesión de fe en cuanto a este versículo? La confesión de fe afirma completamente. Miren la segunda parte del artículo 1, hasta donde quedamos, en la línea 4, artículo 1, en la cuarta línea, al final de la cuarta línea, dice: el dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido. El apóstol Pablo dice que nuestro pecado es muerto, ¿verdad? Sepultado. La confesión dice lo mismo. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido y los diversos deseos de es decir, el cuerpo, son debilitados y mortificados más y más, y los santificados son vivificados y fortalecidos más y más en todas sus gracias salvíficas. La confesión de fe, hermanos, nos dice que se alinea con lo que dice el apóstol, ¿sí? Afirma que esta liberación del dominio del pecado, el hecho de que el pecado ya no domine nuestras vidas, esa es la base para la santificación, ¿sí? Porque en el momento que Dios nos hizo nuevas criaturas y empezamos ese proceso, el hecho de ser nuevas criaturas, ya el pecado no va a dominar en nosotros. Entonces la base de la santificación es el hecho de que ya el pecado no nos domina a nosotros. Alguien dijo en un momento sobre esto, hermanos, que esta santificación es una transformación, en estas palabras,
es una transformación real en la vida del creyente. ¿Sí? Es decir, que cuando el creyente empieza su vida como cristiano, ya la vida no es igual. Una transformación total. En su totalidad. La nueva vida a la que se refiere el apóstol Pablo en Romanos se manifiesta en esta santificación del creyente, quien al ser regenerado comienza a vivir según la nueva naturaleza que es en Cristo, como decía nuestro hermano Severo en la mañana. Entonces, la base de la santificación es el hecho de que el pecado no va a dominarnos más. Y eso no significa y no implica que nosotros no vamos a... que la presencia del pecado es eliminada de nuestras vidas, no. Vamos a tener pecados, luchas. Y yo hablaba el día domingo el domingo pasado con alguien aquí. Usted va a tener cada día pruebas en su vida, cada día. Pero la clave no es que no tenga pruebas. La clave es que por la ayuda del Espíritu Santo pueda vencer esa prueba. Y al vencer esa prueba no significa que no va a tener más, va a tener otra. Y va a tener otra. ¿Sí? Y cuando usted entre más pruebas va a vencer y no ha sido vencido, usted va a crecer. A veces sí, esas pruebas nos vencen. Pero el Señor está allí siempre. Siempre está allí. Él es bueno. ¿Ya? Versículo 6, Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo, hermanos, afirma aquí, en este texto, que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos y resucitamos. Ya lo dijimos, sepultados, morimos al pecado, el dominio, y resucitamos también, una nueva realidad, una nueva vida. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Y encontramos en el versículo 6 algo interesante, ¿verdad? Al inicio. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la hermano Severo hablaba en la mañana, ese viejo hombre fue crucificado, pero de allí nace un nuevo hombre. Y ustedes recuerdan hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Dentro de nosotros es como que tuviéramos dos hombres, ¿verdad? Que están luchando entre sí, ¿sí? Esa es la idea, viejo y nuevo hombre. Ahora, la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros antes de la conversión, y yo quiero que se queden con esta palabra, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos antes de la conversión, es decir, ese viejo hombre debe ser crucificado y la influencia del pecado debilitada más y más en el creyente. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, por eso el artículo 1 que hemos leído dice que los diversos deseos de este son debilitados y mortificados, y luego dice que los santificados son vivificados y fortalecidos. Y la idea de mortificar, cuando habla del pecado, ¿no? Hablamos del pecado, la idea de que son mortificados se refiere exclusivamente al hecho de que cada día morimos más y más y más al pecado. Y la idea de ser vivificado significa que cada día vivimos más y más y más para Cristo. ¿Sí? Si se da cuenta, el pecado, vivir en el pecado y vivir para Cristo. ¿Sí ve la diferencia? No es así. No es así. No es así. No. Es pecado, Cristo, para Cristo, ¿verdad? A partir de que empezamos el proceso de santificación. Ahora, esto se alinea muy bien con lo que dice la confesión de fe.
el artículo 1, la última parte, mire lo que dice, la última parte del artículo 1. Bueno, que son vivificados y más en todas sus gracias salvíficas, a la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que dice la confesión de fe y lo que dice Romanos 6:6 es que debemos vivir en nosotros de acuerdo a nuestra nueva identidad como hijos de Dios y rechazar la influencia que el pecado tiene en nuestra vida. Y desde luego, como hemos visto en el artículo 2, que ese dominio del pecado ya sale, ya no está más. Esa es la idea. Ahora, alguien llama a este proceso, a esta etapa donde hablamos de que debemos vivir de acuerdo a la nueva identidad con Cristo, el inicio lo llama como la etapa inicial de la santificación. Cuando empezamos ese proceso, esas pruebas en la vida, esta etapa marca el comienzo de un proceso donde el pecado se va debilitando en la vida del creyente más y más otra vez. Versículo 6, versículo 12 ahora. Romanos 6, 12. ¿Qué encontramos ahí? 11, leamos 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Es importante, queridos hermanos, es importante vivir en obediencia y sumisión a la voluntad de Dios en todo este proceso, en toda esta vida que nos queda como hijos suyos. Debemos reflejar también esta instrucción que el apóstol Pablo nos está dando a través de su palabra, para que los creyentes no permitamos que el pecado tenga dominio sobre nuestros cuerpos. ¿Sí? Por eso es importante entender el asunto de que nosotros estamos en un proceso, no con nuestra vida antigua, no con nuestro viejo hombre, sino con nuestro nuevo hombre, y con la lucha que hay entre los dos. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo para seguir, para entender. Ahora, el artículo 3, quiero leer este artículo. Ya hemos leído algo, pero veamos. En dicha guerra, aunque los restos de la corrupción prevalezcan mucho por algún tiempo, y mire, esos restos, acuérdense que el artículo 2 dice que quedan algunos remanentes, algunos restos, ¿verdad? De lo mismo se refiere al artículo 3. Entonces, esos restos de corrupción no deben prevalecer por mucho tiempo. Sin embargo, la parte regenerada vence mediante el continuo suministro de fuerza del Espíritu Santificador de Cristo. Así que los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí posiblemente esto puede causar de una u otra manera cierto conflicto en su mente en cuanto a lo que yo mismo he enseñado. Porque lo que dice más o menos acá es que nosotros, los creyentes, en cierto sentido, cooperamos en este proceso, ¿sí? Porque tomando y considerando que toda la obra, y hemos hablado bastante que nosotros no tenemos ningún mérito en nuestra vida, en nuestra justificación, ningún mérito en nuestra adopción, ningún mérito en nuestra regeneración,
ningún mérito en nuestro llamado. No tenemos. Pero en la santificación, como el apóstol Pablo decía, como decíamos, vienen las buenas obras, ¿verdad? Entonces, nuestros méritos no son para alcanzar lo que ya ha sido alcanzado. Porque la salvación ya ha sido alcanzada. Recuerden, el proceso de santificación comienza una vez que nosotros hemos sido justificados, es decir, ya somos salvados, ya nuestros pecados son perdonados. Empezamos el proceso. Y en cierto sentido, veamos el lado bueno de esto, nosotros cooperamos en todo esto, en el proceso no de creer, sino en el proceso de crecer. ¿Ya? Porque si yo me quedo en mi casa relajado, ¿cuándo voy a crecer? ¿Verdad? ¿Sí? No puedo crecer. No es posible. Ahora la visión es diferente para mí. Mi pensamiento es diferente, porque algo que yo no veía hace muchos años atrás, y yo lo he dicho acá en algunas ocasiones, es que para mí no tenía valor tanto el hecho de estar el domingo en la tarde en la iglesia. Y yo he contado algunos. Cuando el hermano misionero pasaba por mi casa, yo dejaba de jugar pelota 15 minutos hasta que él pasara, o 10 minutos antes de que él pasara. Ya mismo pasa. Metía un cambio, entraba a jugar a alguien por mí y yo entraba a mi casa. Ya cuando yo veía que el misionero pasaba, entonces yo salía otra vez a jugar, a seguir jugando. O a veces me quedaba viendo un partido de fútbol. Pero ahora yo no concibo la idea en mi propia vida. No concibo la idea de quedarme viendo un partido de fútbol un domingo en la tarde. En serio. No sé cómo sería mi mente, no sé cómo sería mi corazón. Pero yo creo que me sentiría demasiado mal. ¿Sí? Entonces, nosotros cooperamos, ¿sí?, en este proceso en el sentido de crecer. Otra vez, no gano nada quedándome acostado o viendo un partido. No voy a crecer. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una función como hijos de Dios. Una función. Y nuestra función es hacer buenas obras. Y este tipo de cosas es hacer buenas obras. ¿Sí? Ahora, esta cooperación nuestra, hermanos, incluye también la lucha activa que tenemos contra el pecado. En esta semana hemos hablado con 3 personas y una de las preguntas en las visitas pastorales que hemos hecho es: ¿cuál es su mayor lucha? Y siempre hay una lucha. Alguien nos decía esta semana: mi mayor lucha es el teléfono y por eso no puedo leer mi Biblia. Es un buen reconocimiento. Entonces, también cooperamos allí cuando sabemos, ahora tengo que hacer otra cosa, tengo que leer mi Biblia, ¿verdad? Y es también mi lucha en mi casa. Los versículos que hemos leído de Romanos 6, el versículo 12, leemos después, puede leer en su casa el 13, y todo eso. Estos versículos ilustran más o menos esta cooperación al hecho de que el apóstol exhorta a los creyentes a alejarse del dominio del pecado para poder concentrarse en la justicia de Cristo. Este esfuerzo continuo de la vida cristiana está en línea con el concepto de santificación, como dije, progresiva, descrito en la confesión de fe. Hermanos, miren, Romanos 6, para ir terminando, Romanos 6 refuerza la idea de la confesión de fe. ¿Sí? En la confesión de fe se afirma que la santificación es un proceso continuo de la gracia de Dios en el corazón del creyente.
Yo creo que usted ahora entiende que, o recordó otra vez, que la santificación es un proceso, ¿sí? Un proceso continuo de la gracia de Dios en el corazón del creyente, donde el Espíritu Santo trabaja para hacerles más santos. Y Romanos 6 muestra que al ser unidos a Cristo en su muerte y resurrección, los creyentes están llamados a vivir una nueva vida, considerada muerta al pecado y vivida o vivificada en la justicia. Y esa es la idea, ¿no? Por eso, hermanos, la santificación es un trabajo progresivo que implica tanto un cambio inicial como una transformación continua en la vida del creyente. Hubo un cambio en el inicio inicial, pero hay un crecimiento progresivo en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la santificación. Por último, yo quiero que usted piense ahorita, a modo de conclusión, quiero que usted piense en una semilla. Una semilla de algo que dé fruta. ¿Qué árbol podría ser? Mango. Piense en una pepa de mango, una semilla de mango. ¿Sí? Ahora piense que esa semilla usted la va a sembrar. La va a poner en tierra de sembrado para que germine, para que nazca una plantita. ¿Ya? No sé si usted ha visto una semilla o una pepa de mango cuando empieza a salir ya la planta. ¿Qué pasa con la semilla? Se abre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Miren, hermanos. La semilla, y voy a ilustrarlo de esta manera. La semilla representa, voy a representarlo de dos maneras. La semilla representa a una persona antes de la conversión, ¿sí? Pensemos en eso. La semilla, una persona antes de ser regenerado. Cuando nosotros sembramos esa semilla pasa por un proceso que se llama proceso de transformación. La semilla se abre y al fin después no queda nada, se destruye totalmente, ¿verdad? Ya no es semilla. Ya empieza a salir una planta. Esa semilla, que era semilla, tal vez bonita la pepa, fue transformada. Se transformó. Ya no es una semilla, cambió su naturaleza, ¿verdad? Ahora, ese proceso de transformación de la semilla, quiero que usted lo piense así, representa a una persona que es convertida, ¿sí? Una persona que ha sido regenerada. Ahora, esta semilla, que ya no es semilla, que ya comenzó, recuerde que está debajo de la tierra, ¿verdad? Ya comenzó a crecer esta semilla hasta convertirse en una planta. Ya usted la ve, de este porte. La ve, ¿sí? ¿Y qué pasó con la semilla? La semilla está allí, se quedó en nombre semilla, ¿verdad? Pero yo quiero que pensemos en lo siguiente. Ya ese árbol que salió, como de esa semilla, va a representar a un creyente que empieza un proceso o que está creciendo, ¿sí? Está creciendo. Empezó a crecer la semilla, ¿verdad? Representa a ese creyente que está creciendo. Y mientras la semilla el árbol va creciendo, poco a poco ese árbol se va separando del suelo. ¿Sí? El tronco ya no está en el suelo. Las ramas no están en el suelo. Las hojas no están en el suelo. Poco a poco va separándose del suelo. Esa separación,
esa figura de la separación de este árbol del suelo representa al creyente que vive en un mundo y el pecado no tiene dominio sobre él. ¿Sí? No tiene dominio. A pesar de ser separado del suelo, el árbol es separado del suelo, hay raíces que están ligadas al suelo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aunque el árbol no está en el suelo, sus raíces están en el suelo. El tronco, las hojas, como dije, ya no tienen una relación con el suelo, con la tierra, pero el árbol continúa desarrollándose con sus raíces aún conectadas en la tierra. ¿Sí entiende la imagen ahora? Yo creo que sí. La planta, el árbol sigue siendo parte de la tierra, pero su naturaleza y su propósito cambió. Sigue siendo parte, pero ya no tiene una relación allí con la tierra porque está allí, pero su naturaleza ya cambió, ya el árbol ya va a dar frutos, ¿verdad? El creyente en ese proceso de santificación tiene esa función más o menos, el hecho de que nosotros vivimos en el mundo, pero nuestra naturaleza, nuestra vida ha sido llamada a ser una nueva vida, a vivir de manera diferente. ¿Sí? Porque cuando estábamos en el mundo éramos como la semilla, pero en un momento el Señor nos transformó en su totalidad y empezamos a aparecer, a crecer. Y aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo, dice el apóstol, pero vivimos para Cristo. Entonces, que nosotros podamos pensar un poco en el hecho de que este proceso de santificación en el que nosotros vivimos, en este mundo tan corrupto y difícil, podamos pensar que hay un propósito en todo esto. Llega un día en que las luchas, las pruebas y todo eso va a acabarse. Y vamos a vivir para